El sol colgaba alto en el cielo, pintando el pequeño vecindario suburbano con destellos dorados. Era una de esas perfectas tardes de primavera, donde el aire olía a césped recién cortado y lilas en flor, llevadas por una brisa suave que hacía susurrar las hojas del viejo roble en el patio trasero de los Carter. Ethan Carter, de 5 años, corría por el césped irregular, sus zapatillas levantando pequeñas nubes de polvo. En sus pequeñas manos, sostenía 2 carritos de juguete, uno, un coche de carreras rojo brillante con una rueda desgastada, el otro, una camioneta azul reluciente que había recibido en su último cumpleaños. Los hacía volar por el aire, imitando ruidos de motor con los labios, una sonrisa enorme iluminando su rostro pecoso. «Brom. Brom. Tomen eso, villanos», gritó con su voz aguda y llena de travesura. A Ethan le encantaban los superhéroes, Batman, Spider-Man, todos ellos, y en su imaginación, era el piloto más rápido del mundo, persiguiendo villanos con sus autos de confianza. Su rizado cabello castaño rebotaba mientras giraba en círculos, el dobladillo de su camiseta verde ondeando como una capa. El patio trasero era su reino, un pequeño mundo seguro delimitado por una cerca de madera desvencijada y la sombra de la casa, donde su madre, Sarah Carter, lo observaba. Sarah se apoyó contra la encimera de la cocina, con un trapo colgado sobre el hombro. A través de la ventana abierta, podía escuchar la charla constante de Ethan, un flujo interminable de sonidos que llenaban su hogar como una melodía. Sonrió suavemente, sus ojos color avellana arrugándose en las comisuras. Ethan siempre había sido un parlanchín. Contaba historias salvajes sobre monstruos debajo de la cama o cómo había salvado el día con sus juguetes, sus brillantes ojos azules resplandeciendo con cada palabra. Esa tarde, Sarah debatía si empezar la cena temprano o esperar a que David, el padre de Ethan, regresara de su turno en la ferretería. El reloj en la pared marcaba las 3:40 de la tarde, y el aroma de las lilas de afuera se mezclaba con el leve olor a limón del jabón para platos en sus manos. Volvió a mirar por la ventana, su corazón hinchándose de ternura al ver a Ethan chocar sus autos con un dramático boom. Cayó de rodillas, riendo, luego se levantó de un salto para reanudar la persecución. Sarah se giró para servirse un vaso de agua, pero algo captó su atención, una sombra fugaz cerca de la puerta del fondo del jardín. Fue rápido, apenas perceptible, como un truco de la luz. Frunció el ceño, acercándose un poco más a la ventana, pero Ethan seguía allí, jugando. Sacudió la cabeza. Probablemente solo el viento moviendo las ramas, se dijo a sí misma. Entonces sonó el teléfono. El estridente timbre rompió la tranquilidad de la cocina, haciéndola sobresaltarse. Tomó el teléfono inalámbrico del mostrador y miró la pantalla, su hermana, Jen, llamando desde otro estado. «Hola, Jen», contestó Sarah, con voz cálida pero distraída mientras mantenía un ojo en Ethan. «¿Cómo estás?» «Solo llamaba para saber de ustedes», respondió Jen con tono animado. «¿Cómo está mi sobrino favorito?» Sarah rió. «Tan ruidoso como siempre. Está en el jardín, salvando el mundo con sus carritos». Se dirigió al refrigerador con el teléfono apoyado en el hombro. Era una de esas llamadas que normalmente duraban poco. Jen tenía talento para ser concisa, pero 4 minutos se alargaron mientras hablaban del clima y el último proyecto de David, arreglando el cobertizo. Sarah se rió por algo que dijo su hermana, su espalda dando la ventana, el trapo de cocina cayendo al suelo sin que se diera cuenta. Afuera, la brisa se detuvo. Ethan frenó su juego, ladeando la cabeza al escuchar un ronco zumbido en la distancia. Miró hacia la calle, más allá de la cerca. Una furgoneta negra se detuvo junto a la acera, su motor rugiendo suavemente. La puerta lateral se deslizó apenas un poco y un hombre bajó. Era alto, de cabello rubio arena y una sonrisa que parecía demasiado amplia, demasiado amable, como la que usan los adultos cuando quieren algo. Llevaba una chaqueta gris y caminaba con paso relajado hacia la puerta del jardín, empujándola con un chirrido. «Hola, niño», llamó el hombre, con una voz suave como la miel. Ethan se congeló, abrazando sus autos contra su pecho. El hombre se agachó, todavía sonriendo. «¿Te gustan los autos, verdad? Tengo unos especiales en mi furgoneta, ediciones raras. ¿Quieres verlos?» Ethan parpadeó, sus pequeños dedos apretando los juguetes. No se movió, no respondió, pero sus ojos azules se clavaron en el hombre. Algo en esa sonrisa le pareció mal, como la mueca del lobo en uno de sus cuentos. El hombre avanzó un paso más, extendiendo la mano.
Vamos, solo un vistazo. Necesitan un niño valiente como tú que los cuide. Dentro, Sara colgó el teléfono, el adiós de su hermana aún resonando en su mente. Se giró hacia la ventana, esperando ver a Aizen corriendo como siempre. Pero el jardín había cambiado. La puerta de la cerca estaba abierta, balanceándose levemente, y un escalofrío helado recorrió su espalda. Contuvo el aliento, escaneando el patio. Aizen seguía allí, pero ya no estaba solo. El hombre se inclinaba junto a él, con la mano en su brazo, tirando suavemente hacia la furgoneta. Aizen. El grito de Sara rasgó el aire, agudo y desesperado. Soltó el teléfono y corrió hacia la puerta trasera, su corazón martillando contra su pecho. El hombre levantó la cabeza de golpe, su sonrisa desapareciendo, reemplazada por algo frío y filoso. Al otro lado de la calle, Martha Jenkins, una enfermera jubilada que paseaba a su terrier, lo vio todo. Su voz fuerte y curtida tronó con furia. «Oye. Aléjate del niño». El hombre vaciló, su agarre aflojándose por una fracción de segundo. Eso fue todo lo que Aizen necesitó. Se zafó de golpe y corrió hacia la casa, sus carritos cayendo al pasto. Sara salió justo cuando él llegó a sus brazos, alzándolo con fuerza. El motor de la furgoneta rugió y las llantas chirriaron al acelerar, dejando marcas negras en el asfalto. Marta corrió, su terrier ladrando furiosamente. «Lo vi. Ese desgraciado intentó llevárselo». Sara apretó a Aizen contra su pecho, sus manos temblando. El cuerpecito de su hijo temblaba, su respiración entrecortada. Le acarició los rizos, susurrándole, «¿Estás bien, mi amor? Ya estás a salvo». Pero Aizen no lloró. No habló. Solo hundió su rostro en su hombro, sus brillantes ojos abiertos de par en par, mirando la nada. El parlanchín que llenaba el patio con su risa había desaparecido, dejando un silencio tan pesado que asfixiaba el aire. Marta jadeó, señalando la calle. «Vi parte de la matrícula, YKZ. Llama a la policía, Sara». «Ahora». Sara asintió, con las piernas débiles mientras cargaba a Aizen adentro. El día perfecto de primavera había terminado. Algo oscuro se había deslizado en sus vidas, robándole al niño que conocía. Marcó el 911, su voz temblorosa, con la sensación de que esto solo era el comienzo. La casa de los Carter, antes llena de las risas de Aizen y el murmullo de la vida cotidiana, se sentía como un cascarón vacío mientras el anochecer se asentaba sobre el vecindario. La luz de la cocina proyectaba un resplandor áspero sobre el suelo de linóleo, donde Sara estaba sentada, todavía abrazando a Aizen en su regazo. Su pequeño cuerpo estaba apretado contra ella, su cabeza escondida bajo su barbilla, pero no se había movido ni había emitido un sonido desde que lo llevó adentro. Sus coches de juguete yacían abandonados en el césped afuera, olvidados en medio del caos. Las manos de Sara temblaban mientras acariciaba su rizado cabello castaño, susurros de consuelo, «Estás a salvo, bebé, mamá te tiene», pero solo eran respondidos con silencio. La puerta trasera se abrió de golpe, y David Carter entró tambaleándose, dejando leves rastros de barro con sus botas de trabajo. Sus anchos hombros estaban caídos, su rostro pálido bajo la sombra de la barba de un largo día en la ferretería. Había recibido la llamada frenética de Sara, alguien intentó llevarse a Aizen. Y había corrido a casa, con su vieja camioneta temblando todo el camino. Sara, murmuró, dejando caer las llaves en el mostrador. «¿Qué pasó? ¿Está bien?» Los ojos de Sara, enrojecidos y vidriosos, se encontraron con los de él. Está aquí», logró decir con la voz quebrada. «Pero no habla, David. No ha dicho ni una palabra». Apretó más fuerte a Aizen, como si pudiera exprimirle el miedo. David se arrodilló junto a ellos, colocando con cuidado su áspera mano sobre la espalda del niño. Pero Aizen no reaccionó, no levantó la vista, solo miraba la pared con esos grandes ojos azules, inmóviles. Antes de que David pudiera preguntar más, luces rojas y azules destellaron a través de la ventana, bañando la cocina en pulsos inquietantes. La policía había llegado. Sara acomodó a Aizen en una silla, envolviéndolo en una manta, y se levantó para abrir la puerta. La malla crujió cuando dos oficiales entraron, seguidos por un hombre de traje gris arrugado. Era alto, con cabello entrecano y ojos marrones afilados, cargados con el peso de demasiados años en el servicio. Un cuaderno desgastado asomaba de su chaqueta,
y su presencia llenó la habitación con una autoridad silenciosa. Señora Carter, su voz era grave, pero serena. Soy el detective Jack Monroe, del FBI. Esta es la agente Lisa Grant. Asintió hacia la mujer joven a su lado, de cabello oscuro recogido en una cola de caballo, con una expresión más suave pero igual de enfocada. Estamos aquí por el incidente. Sara asintió, tragando con dificultad. Y todo pasó tan rápido. Estaba al teléfono, y cuando miré afuera. Su voz se apagó y David le apretó la mano, la mandíbula tensa. Monroe garabateó algo en su cuaderno, su mirada desviándose hacia Isen, que seguía inmóvil, la manta resbalando de su hombro. Cuénteme lo que vio, dijo Monroe, con un tono calmado pero firme. Sara relató todo, la camioneta negra, el hombre con la sonrisa demasiado amplia, la forma en que le agarró el brazo a Isen. Martha Jenkins había seguido a la policía hasta la casa, su terrier aún ladrando a sus talones, y entró apresurada con su propio testimonio. Lo vi claramente, dijo con voz firme a pesar de su edad. Alto, cabello rubio arenoso, chaqueta gris. Estaba jalando al niño hacia esa camioneta. Le grité y salió corriendo. La matrícula empezaba con YKZ, pero no alcancé a ver el resto. La pluma de Monroe se detuvo, sus ojos entrecerrándose. YKZ. Eso es algo. Se giró hacia Lisa, quien se había arrodillado junto a Isen, hablándole con suavidad. Hola, Isen, soy Lisa. ¿Puedes decirme cómo era el hombre? ¿Recuerdas algo? Los dedos de Isen se aferraron más fuerte a la manta, pero no habló, ni siquiera la miró. Su silencio era pesado, como un muro imposible de escalar. Lisa se levantó, intercambiando una mirada con Monroe. Mutismo selectivo, murmuró en voz baja para que Sara no oyera la preocupación en su tono. Respuesta al trauma. Lo he visto antes. Monroe suspiró, frotándose la sien con una mano cansada. Había trabajado en casos de secuestro infantil durante décadas, persiguiendo sombras que con demasiada frecuencia llevaban a habitaciones vacías y familias destrozadas. Había un caso que aún lo atormentaba, una niña de 6 años, arrebatada de un parque. La encontraron demasiado tarde, y el recuerdo lo devoraba, empujándolo a no rendirse nunca con niños como Isen. Y si no la declaración, estamos trabajando a ciegas, le dijo en voz baja a Lisa. La descripción es vaga, un hombre, una camioneta negra. Podría ser cualquiera. Lo único que tenemos es esa matrícula parcial. Se giró hacia Sara y David, que lo miraban con desesperanza. Correremos la matrícula, hablaremos con los vecinos, revisaremos las cámaras. Pero si Isen pudiera decirnos algo, el color de su cabello, algo que dijo, nos ayudaría mucho. La respiración de Sara se entrecortó. No ha dicho ni una palabra desde que lo abracé. Simplemente, se apagó. Su voz se quebró y David la atrajo hacia él, sus propios ojos brillando. Él siempre habla, siempre. Y ahora es como si se hubiera ido a un lugar donde no podemos alcanzarlo. Monroe asintió, su expresión suavizándose un poco. Ya he visto esto antes. A veces toma tiempo. Haremos lo mejor que podamos con lo que tenemos. Cerró su cuaderno, pero su mente ya estaba trabajando. 4 niños habían desaparecido en los últimos 18 meses, todos atraídos desde cerca de sus casas, cachorros, dulces, promesas que se convertían en pesadillas. El patrón encajaba, y su instinto le decía que esto no era un caso aislado. Quienquiera que fuera este hombre, ya lo había hecho antes. Y lo intentaría de nuevo. Cuando la policía se marchó, prometiendo actualizaciones, la casa se sumió en el silencio otra vez. David llevó a Isen a la sala y lo acomodó en el sofá con su manta de superhéroes favorita. El niño se hizo un ovillo, aferrándose al borde de la tela, sus coches de juguete aún tirados en el jardín donde cayeron. Sara se hundió a su lado, apartando con dedos temblorosos un rizo de su frente. Y cariño, está bien. Ya estás a salvo. ¿Puedes decirle a mamá cómo era el hombre? Silencio. Ni un gesto, ni un parpadeo, solo esa mirada vacía y perdida. David caminaba de un lado a otro, con los puños cerrados. 4 minutos, Sara. Estuviste adentro 4 minutos. ¿Cómo pudo pasar esto? Su voz era cortante, teñida más de miedo que de enojo. Sara se estremeció, lágrimas corriendo por su rostro.
No lo sabía, David. Pensé que estaba seguro. Pensé. No pudo terminar, sus sollozos ahogando las palabras. Afuera, las lilas se mecían en la creciente oscuridad, su dulce aroma ahora amargo en el aire. Las luces de la policía se desvanecieron por la calle, dejando a los Carter solos con un silencio que presionaba contra las paredes. Ethan, el niño que llenaba sus días con historias y el rugido de motores de juguete, se había encerrado en sí mismo, atrapado en un miedo sin nombre. Y mientras Sarah y David se sentaban impotentes a su lado, no podían sacudirse la sensación de que algo más grande, algo más oscuro, seguía ahí afuera, esperando. Sarah lo intentó todo. Había leído sus cómics favoritos de Batman, haciendo la voz grave del héroe y la chillona de Robin, justo como a él le gustaba. Había colocado sus cochecitos de juguete, esperando que volviera a correrlos. Incluso le había puesto en brazos su conejo de peluche, el señor Habs. Nada funcionó. David llegaba a casa de la ferretería con los hombros caídos y se sentaba junto a Ethan, lanzando una pelota entre sus manos, esperando una chispa que nunca llegaba. El niño que conocían, el parlanchín con una imaginación desbordante, se les estaba escapando, y no sabían cómo traerlo de vuelta. Una noche, Sarah se sentó a la mesa de la cocina, sus ojos vacíos por las noches de insomnio. El reloj marcaba las 8 de la noche, y David se apoyó en la encimera, con una taza de café enfriándose entre sus manos. La terapeuta llamó hoy, dijo Sarah, su voz apenas un susurro. Sugirió un animal de apoyo. Un perro de terapia. David se pasó una mano cansada por el cabello oscuro, frunciendo el ceño. ¿Un perro? ¿De verdad crees que eso ayudará? Ni siquiera nos habla, Sarah. Su tono era escéptico, pero en su voz había un atisbo de desesperación. No lo sé, admitió Sarah, trazando con los dedos el borde de la mesa. Pero estoy dispuesta a intentarlo. Se está apagando, David. Lo siento. Su voz se quebró, y David cruzó la habitación, abrazándola con fuerza. Se quedaron así, aferrándose el uno al otro, con el peso de su impotencia aplastándolos. A la mañana siguiente, condujeron hasta el Centro de Rehabilitación Animal de la doctora Laura Bennett, un edificio de ladrillo en las afueras del pueblo. Ethan iba en el asiento trasero, con su manta sobre el regazo, mirando por la ventana mientras el mundo pasaba de largo. Sarah sujetaba el volante con los nudillos blancos, mientras David echaba miradas furtivas a Ethan cada pocos kilómetros, esperando una señal, cualquier cosa. El centro olía a antiséptico y al almizcle terroso del pelaje de los animales, un contraste marcado con el silencio estéril de su hogar. La sala de espera era sencilla, paredes blancas, unas pocas sillas y un reloj que marcaba el tiempo, pero había en ella una calidez, una sensación de vida. La doctora Laura Bennett los recibió en la puerta. Era una mujer de unos 40 años, con amables ojos grises y un mechón plateado en su cabello oscuro. Llevaba un suéter azul descolorido y sostenía una carpeta en las manos. Su sonrisa era suave pero firme. Ustedes deben de ser los Carter, dijo, estrechando la mano de Sarah. He oído hablar de Ethan. Pasen, por favor. Los condujo a una sala más grande, donde un enorme pastor alemán descansaba en una cama ortopédica junto a la ventana. Su pelaje era espeso, negro y canela, y sus ojos marrones seguían cada movimiento con una quieta intensidad. Una larga y profunda cicatriz recorría su costado derecho, una línea rosada que cortaba su pelaje, una marca de algo feroz y definitivo. Se llamaba Rex, explicó Laura, y había sido uno de los mejores perros K9 en la policía de la ciudad. Tiene una historia, dijo Laura, arrodillándose junto al perro. Hace 3 años, durante un operativo para rescatar a un niño secuestrado, Rex derribó a un sospechoso armado. El tipo tenía un cuchillo, iba a usarlo contra un oficial, pero Rex se interpuso. Se lanzó sobre él, lo inmovilizó, incluso cuando la hoja le cortó profundo. Había sangre por todas partes, pero no lo soltó hasta que le pusieron las esposas. Pasó la mano suavemente por la cicatriz del perro, su voz bajando de tono. Salvó la vida del niño y la del oficial. Pero la herida nunca sanó del todo. Le dañó la pierna. El departamento lo retiró y lo puso en la lista de eutanasia cuando faltaron fondos. No podía dejar que eso pasara. Luché por adoptarlo. Es demasiado valioso para perderlo. Sarah contuvo el aliento y miró a Ethan, que se escondía detrás de ella, observando en silencio. David se movió,
su escepticismo desvaneciéndose. ¿Así que ahora es un perro de terapia?, preguntó. Laura asintió. Tiene una mente aguda y un corazón firme. Es perfecto para niños que han pasado por algo difícil. Ya no puede perseguir criminales, pero aún puede ayudar. Se volvió hacia Isen, su tono cálido. Hola, Isen. Soy Laura. Trabajo con perros especiales, perros que ayudan a los niños a sentirse seguros otra vez. ¿Te gustaría conocerlo? Isen no respondió. Su pequeño cuerpo estaba medio escondido detrás de Sara. Sus ojos azules miraron fugazmente a Rex y luego se apartaron. Sus dedos apretaron más fuerte la manta. Laura no insistió. Dio una orden tranquila, quieto, y el perro no se movió ni un milímetro. Sus orejas se inclinaron hacia adelante, pero permaneció inmóvil, paciente y sereno, como una estatua esculpida en lealtad. No tienes que acercarte si no quieres, le dijo Laura a Isen. Rex esperará aquí. Pero si te sientes listo, puedes estirar la mano, y él vendrá a ti. Retrocedió, dándole espacio. Sara alisó el cabello de Isen, su voz temblorosa pero esperanzada. Es un buen perro, cariño. Solía ser un perro policía, como los de tus cómics. Es un héroe. Isen no se movió. Sus zapatillas estaban ancladas al suelo de baldosas. La habitación se quedó en silencio, solo se escuchaba el tic-tac del reloj y el murmullo lejano del tráfico afuera. Entonces, centímetro a centímetro, algo cambió. La mano de Isen se levantó, vacilante pero decidida, extendiéndose hacia Rex. Laura asintió, y Rex respondió. Bajó la cabeza y dio pasos lentos y cuidadosos, su pata herida cojeando ligeramente. Cuando su aliento cálido rozó la palma de Isen, los dedos del niño se curvaron apenas, rozando el espeso pelaje. Sara contuvo un pequeño grito, llevándose la mano a la boca. Era la primera vez que Isen alcanzaba a algo, o a alguien, desde aquel horrible día. Oh, mi amor, susurró Sara, con los ojos llenos de lágrimas. Los pequeños dedos de Isen se hundieron más en el pelaje de Rex, aferrándose a él como si fuera la única cosa sólida en un mundo que se había vuelto del revés. Rex se quedó quieto, sus ojos marrones suaves pero atentos, como si entendiera exactamente lo que Isen necesitaba. Laura sonrió. Muy bien, Isen. A Rex le gustas. Isen no habló, no levantó la vista, pero tampoco lo soltó. Por primera vez en semanas, Sara sintió un atisbo de esperanza, una pequeña grieta en el silencio que se había tragado a su hijo. Ella aún no lo sabía, pero ese momento, esa conexión, lo cambiaría todo. Porque aunque Isen había perdido su voz, había alguien que aún podía escucharlo. Y su nombre era Rex. No todos entendían. La señora Larsen, la viuda entrometida de al lado, se asomó por encima de la cerca una tarde mientras David rastrillaba las hojas. Rex estaba cerca de Isen, quien jugaba con un palo en la tierra, y su voz aguda se oyó claramente. ¿Un perro tan grande cerca de un niño pequeño? Después de lo que pasó, me parece arriesgado. Se sujetó el suéter, sus rizos grises rebotando mientras sacudía la cabeza. David hizo una pausa, apoyándose en el rastrillo, con la mandíbula apretada. Es un perro de terapia, señora Larsen. Entrenado. Está ayudando a Isen. Ella resopló, sin convencerse, pero regresó a su porche. Sara escuchó y más tarde le apretó el brazo a David. Ella no lo entiende, dijo en voz baja. Rex no es solo un perro. Es familia ahora. Y lo era. Rex no solo seguía a Isen, parecía conocerlo. Cuando Isen se sobresaltaba con el sonido de una bocina, Rex le empujaba la mano con su húmeda nariz, ayudándolo a calmarse. Cuando Isen se quedaba solo, con la mirada perdida, Rex apoyaba su cabeza en el regazo del niño, esperando pacientemente hasta que sus dedos se movieran para acariciar su pelaje. Sara empezó a dejar la puerta trasera abierta durante el día, permitiendo que Isen y Rex salieran al jardín. Los observaba desde la ventana, con el corazón encogido pero esperanzado, cuando veía a Isen arrodillarse junto al perro, pasando sus manos sobre esa cicatriz como si fuera una historia que podía sentir. Una tarde, algo cambió. Sara estaba en la cocina, revolviendo una olla de sopa, cuando escuchó un sonido en la sala. Se asomó y se quedó inmóvil. Isen estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo,
con Rex a su lado, mordisqueando distraídamente un hueso de cuero que Laura había enviado a casa. Ethan sostenía uno de sus viejos carritos de juguete, el auto rojo con la rueda rota, y lo hacía rodar de un lado a otro, con movimientos lentos pero deliberados. Entonces, tan suave que Sara casi no lo escuchó, susurró: «Buen chico». La cuchara se le cayó en la olla, salpicando sopa en el mostrador. Se llevó una mano a la boca, con la vista nublada por las lágrimas. Era la primera vez que Ethan hablaba en casa desde el ataque, solo 2 palabras diminutas, apenas audibles, pero que la golpearon como un trueno. Se acercó con cautela, temerosa de romper el momento. Ethan no levantó la mirada, concentrado en el auto y en Rex, pero sus labios se movieron de nuevo. «Buen chico», repitió, un poco más fuerte esta vez, rozando la oreja de Rex con los dedos. Sara se dejó caer al suelo, con las rodillas temblorosas, y observó cómo Rex levantaba la cabeza, sus ojos marrones fijos en Ethan. El perro emitió un leve bufido, no un ladrido, sino un sonido de reconocimiento, y empujó la mano del niño con su nariz. La expresión de Ethan no cambió, no hubo una gran sonrisa ni una carcajada, pero sus hombros se relajaron y se inclinó hacia Rex, apoyando la mejilla en su pelaje. Por un momento, la casa pareció volver a la vida, el silencio suavizándose en los bordes. Cuando David llegó a casa, Sara lo recibió en la puerta, con la voz temblorosa de emoción. Habló, David. Le habló a Rex. Dijo: «Buen chico». David dejó caer su caja de herramientas, sus ojos cansados abriéndose de sorpresa. «¿Estás segura?», preguntó, entrando a la sala. Ethan seguía allí, ahora acostado de lado con Rex acurrucado junto a él, el carrito de juguete aún en su mano. David se arrodilló, conteniendo el aliento. «Hola, campeón», dijo en voz baja, pero Ethan no respondió, no a él. Aún así, David miró a Sara y asintió. «Es un comienzo». Esa noche, cuando Sara acostó a Ethan en la cama con Rex tumbado a los pies del colchón, besó su frente y susurró: «Te amo, cariño. Eres muy valiente». Ethan no contestó, sus ojos ya cerrándose, pero su pequeña mano permaneció sobre el lomo de Rex, con los dedos enredados en su pelaje. Sara se quedó en la puerta, observándolos, y sintió algo que no había sentido en semanas: esperanza. Rex no era solo un perro. Era un salvavidas, tirando de Ethan poco a poco. Y a donde sea que ese lazo los llevara, ella los seguiría. Afuera, las lilas se mecían en el aire fresco de la noche, su aroma flotando por la ventana entreabierta. El mundo más allá de la cerca seguía siendo oscuro, aún esperando, pero dentro de la casa, una pequeña luz parpadeaba, un susurro de esperanza en la voz de un niño, llevado por el aliento de un héroe marcado por cicatrices llamado Rex. Habían pasado meses desde que Rex llegó a la vida de los Carter, y el aire en el pequeño pueblo se había vuelto pesado con anticipación. La furgoneta negra, el hombre de la sonrisa demasiado amplia, todo los había llevado a este momento. El tribunal se alzaba en el borde de la ciudad, un edificio de piedra gris con altas ventanas que brillaban bajo el sol de la mañana. Dentro, el aire vibraba con tensión, los bancos de madera de la galería llenos de gente, periodistas tomando notas, vecinos murmurando teorías, familias tomándose de las manos. Ethan Carter, el niño silencioso con el pastor alemán, estaba a punto de enfrentarse al hombre que intentó llevárselo. Sara caminó con Ethan a través de las pesadas puertas de madera, su brazo alrededor de sus hombros, su pequeña mano aferrada a la correa de Rex. El perro avanzaba junto a él, las orejas erguidas, su costado marcado por cicatrices captando la luz. La camiseta verde de Ethan le colgaba suelta en su delgado cuerpo, sus rizos castaños un poco más largos ahora, rozándole las orejas. No había hablado mucho desde aquellos primeros susurros a Rex, solo algunas palabras suaves aquí y allá, pero su vínculo con el perro se había fortalecido, un lazo que nadie podía romper. David lo siguió de cerca, sus botas de trabajo golpeando el suelo pulido, su rostro mostrando una determinación silenciosa. Al frente de la sala, la jueza Margaret Sullivan tomó asiento en el estrado elevado. Era una mujer de casi 60 años, con ojos verdes afilados y cabello gris acero recogido en un moño apretado. Su toga negra fluía mientras se movía, dándole un aire de autoridad atenuado por algo más suave, empatía, tal vez. Años atrás, su propia hija desapareció durante una tarde aterradora, perdida en un parque abarrotado antes de ser encontrada a salvo. Ese recuerdo la acompañaba, un dolor silencioso que la hacía feroz cuando se trataba de proteger a niños como Ethan.
Ajustó sus gafas, recorriendo la sala con la mirada antes de fijarse en el niño y su perro. Al otro lado del pasillo, Richard Dale estaba sentado en la mesa de la defensa, con la espalda recta y una expresión tranquila, casi arrogante. A sus 45 años, era un ingeniero de software con un rostro común, cabello arenoso, gafas de montura de alambre, un traje gris que lo hacía parecer cualquier oficinista. Pero había algo frío en su mirada, un destello que no coincidía con su fachada inofensiva. Sus dedos tamborileaban un ritmo lento sobre la mesa, constante como un metrónomo. A su lado, su abogado, Michael Graves, se acomodó la corbata, su expresión afilada y confiada. Ale había sido arrestado después de que Martha Jenkins lo ubicara en la escena, pero las pruebas eran escasas, sin ADN, sin una furgoneta registrada a su nombre, solo un testigo y una placa parcial. Su defensa era sólida, y él lo sabía. La fiscal, Jenny Collins, estaba cerca del frente, con el cabello oscuro recogido y un blazer azul impecable que resaltaba contra los tonos apagados del tribunal. Era joven pero implacable, con una reputación de tomar casos difíciles. Miró a Eisen y le dio una pequeña y tranquilizadora inclinación de cabeza antes de volverse hacia la jueza. El murmullo se apagó cuando la voz del alguacil resonó, todos de pie. Jenny Collins se puso de pie antes de que él siquiera tomara asiento, su voz firme. Su señoría, Eisen Carter tiene 5 años y es un sobreviviente de trauma. Ha sido diagnosticado con mutismo selectivo debido a lo que ocurrió. Rex no está aquí como un simple adorno, es un animal de apoyo médicamente necesario. Sin él, Eisen no podría participar en este juicio sin desmoronarse. La ley lo permite, y el bienestar del niño lo exige. Un murmullo recorrió la sala. Un periodista en la parte trasera, un hombre delgado con un bloc de notas, escribía furiosamente, su pluma rascando el papel lo suficientemente fuerte como para hacer que algunos se volvieran a mirarlo. La jueza Sullivan se inclinó hacia adelante, su expresión inescrutable, aunque su mirada se posó en Eisen. El niño se aferraba a la correa de Rex, su pequeña figura empequeñecida por el peso de la sala. Ella ya había revisado los archivos, el informe del psicólogo, las notas del especialista en comportamiento animal, y sabía lo que ese perro significaba para el niño. He considerado la documentación, dijo finalmente Sullivan, su voz cortando los susurros. El perro se queda. Este tribunal prioriza la justicia, no el espectáculo, señor Graves. Continuemos. Graves apretó los labios en una fina línea, el disgusto brillando en sus ojos, pero se sentó, lanzando una mirada rápida a Ale, quien no reaccionó, simplemente continuó tamborileando los dedos. El juicio comenzó en serio. Jenny Collins avanzó, su declaración inicial pintando un cuadro escalofriante. Richard Dale es un depredador, dijo, con palabras claras y afiladas. En una tarde de primavera, fijó su objetivo en Eisen Carter, un niño de 5 años que jugaba en su propio patio. Usó un señuelo calculado, promesas de coches de juguete, para atraerlo. Solo el grito de una madre y el grito de un vecino impidieron que tuviera éxito. Esto no fue un hecho aislado. Es un patrón, uno que probaremos. Se giró y señaló a Ale, quien sostuvo su mirada con la misma expresión calmada y engreída. Graves contraatacó con fluidez cuando llegó su turno. La fiscalía no tiene pruebas sólidas, dijo, paseando ante el jurado. No hay huellas dactilares, no hay una camioneta vinculada a mi cliente, ninguna confesión. Solo la memoria inestable de una anciana y un niño demasiado traumatizado para hablar con fiabilidad. Richard Dale es un hombre inocente, atrapado en un juicio apresurado. Extendió las manos, su voz impregnada de razón. Y verán la verdad. Eisen se sentó entre Sara y David, sus dedos aferrándose a la correa de Rex. El perro permaneció inmóvil, sus orejas estremeciéndose ante cada sonido, su presencia un ancla silenciosa. El público observaba, algunos asintiendo hacia Collins, otros murmurando en acuerdo con Graves. El periodista escribía más rápido, sus ojos alternando entre Ale y Eisen. La mirada de la jueza Sullivan no vaciló, su mente ya sopesando el peso sobre los hombros de Eisen. Esto no era solo un juicio, era una batalla, y el niño que no podía hablar tenía la llave. Cuando los abogados tomaron asiento, Sullivan golpeó su mazo nuevamente. Escucharemos al primer testigo después de un breve receso, dijo con firmeza. La sala se agitó, pero Eisen no se movió, su mano aún aferrada a Rex. Pase lo que pase después, él no lo enfrentaría solo, y eso,
pensó Sara al ver los ojos firmes de Rex, podría marcar toda la diferencia. El tribunal zumbaba con una energía inquieta cuando terminó el receso, los bancos de madera crujiendo bajo el peso del público abarrotado. El aire se sentía denso, cargado de susurros y el roce de papeles mientras periodistas y espectadores volvían a acomodarse. Ethan Carter estaba sentado junto a su madre, Sara, su pequeña mano envuelta con fuerza alrededor de la correa de Rex. El pastor alemán yacía a sus pies, su cuerpo marcado por cicatrices, inmóvil pero alerta, sus ojos marrones escaneando cada sonido. David estaba sentado al otro lado de Ethan, sus puños apretados en su regazo, su rostro endurecido por la preocupación. Al otro lado de la sala, Richard Dale se recostó en su silla, sus dedos aún tamborileando ese ritmo lento y constante, su calma arrogante intacta. La jueza Margaret Sullivan regresó al estrado, su túnica acomodándose alrededor de ella mientras tomaba asiento. Sus ojos verdes, afilados detrás de sus gafas, recorrieron la sala, deteniéndose brevemente en Ethan y Rex. Había visto mucho en sus años como jueza, lágrimas, mentiras, familias rotas, pero algo en este caso le oprimía el pecho, un eco silencioso de su propio pasado. Golpeó su mazo, el sonido resonando como un trueno. El tribunal vuelve a sesión, dijo con firmeza. La fiscalía puede llamar a su siguiente testigo. Jenny Collins se puso de pie, alisando su blazer azul, y se dirigió al alguacil. Llamamos a Ethan Carter al estrado. Un silencio cayó sobre la sala, pesado y expectante. Sara contuvo el aliento, su mano apretando el hombro de Ethan mientras se ponía de pie con él. David lo siguió con la mandíbula apretada, pero se quedó atrás mientras Sara guiaba a Ethan hacia adelante. Los tenis del niño rozaron el suelo, vacilantes pero decididos, Rex caminando a su lado como una sombra. Sara lo ayudó a subir a la silla de los testigos, una gran estructura de madera que hacía que su pequeña figura pareciera aún más diminuta, y luego retrocedió. Cada fibra de su ser queriendo tomarlo en brazos y huir de ese lugar. Jenny se acercó con cautela, su actitud suave, su voz cálida, como una maestra tranquilizando a un niño asustado. «Hola, Ethan», dijo, inclinándose ligeramente para encontrarse con su mirada. «Sé que esto da un poco de miedo, pero lo estás haciendo muy bien. No tienes que decir nada que no quieras, ¿de acuerdo? Puedes asentir o negar con la cabeza si eso es más fácil. Y si necesitas un descanso, solo avísanos». Le sonrió, gentil pero firme. Ethan no la miró. Su vista permaneció fija en la mesa, su respiración superficial, sus dedos flexionándose alrededor de la correa de Rex. El perro presionó su cuerpo ligeramente contra la pierna del niño, un ancla silenciosa en la tormenta de ojos que lo observaban. Lentamente, Ethan asintió, solo una pequeña inclinación de su barbilla, pero fue suficiente. Jenny se enderezó, manteniendo su tono ligero. «Bien. Ethan, ¿puedes decirnos quién estaba contigo en tu patio ese día?» La sala se quedó en silencio, cada aliento contenido. Ethan dudó, su cabeza aún baja, sus rizos cayendo sobre su frente. Luego, después de un largo momento, levantó el brazo, despacio, tembloroso, y señaló directamente a Richard Dale. La expresión del acusado no cambió, pero algo brilló en sus ojos, un leve endurecimiento de la mandíbula, desapareciendo tan rápido como llegó. Un murmullo recorrió la sala, un jurado inclinándose hacia adelante con los ojos muy abiertos. Michael Grave se puso de pie de un salto, su voz cortando el murmullo. «Objeción. Su señoría, al niño se le han mostrado imágenes de mi cliente repetidamente antes del juicio. Esta identificación no es fiable, es sugerida, en el mejor de los casos». La jueza Sullivan levantó una mano, silenciándolo. «Rechazada», dijo con firmeza. El jurado decidirá la credibilidad del testigo. «Continúe, señorita Collins». Jenny asintió y volvió a mirar a Ethan. «Y gracias, Ethan. ¿Este hombre te dijo algo ese día?» Ethan no habló, sus labios permanecieron cerrados, su mirada clavada en la mesa. Pero entonces su mano se movió, un sutil temblor de sus dedos, apenas perceptible, a menos que supieras qué buscar. Solo dos seres en la sala lo notaron, Rex y la jueza Sullivan. Sullivan no respondió de inmediato. Se inclinó hacia adelante, frunciendo el ceño, con la mirada fija en Rex. El perro se había quedado quieto ahora, su gruñido desvaneciéndose, pero su atención en Allen no vaciló. Había notado esa señal, el leve movimiento de Ethan,
y había visto a Rex reaccionar antes, durante el primer receso. No era algo aleatorio. Era reconocimiento, instinto, algo más profundo que el entrenamiento. Un pensamiento la golpeó, afilado y repentino, y se volvió hacia Jane. Señorita Collins, dijo, con la voz cuidadosamente medida, ¿este animal ha tenido algún tipo de interacción previa con el acusado? Jane vaciló, sorprendida. No que yo sepa, su señoría, respondió, echando un vistazo a sus notas. Los ojos de Sullivan se entrecerraron y luego se dirigieron a la mesa de la defensa. Señor Alec, dijo, su tono como acero, ¿ha encontrado a este perro antes? Por primera vez, Alec mostró algo real. Sus dedos, que antes tamborileaban sobre la mesa, se cerraron en un puño, y su máscara de calma se resquebrajó lo suficiente como para dejar ver un destello de inquietud. No respondió, solo la miró en silencio. La sala contuvo el aliento, la tensión aumentando. Entonces, los ojos de Jane se abrieron de par en par, una realización golpeándola como un relámpago. Se inclinó hacia su coabogado, susurrándole con urgencia, y un segundo después, un asistente salió corriendo de la sala del tribunal, con papeles flotando a su paso. Grave se levantó de nuevo, su voz tensa. ¿Qué está pasando, su señoría? Esto es un caos. Pero Sullivan no lo escuchaba. Observaba a Eisen, quien se aferraba a la correa de Rex como si fuera un salvavidas, y a Rex, cuyo enfoque en Allen no había flaqueado ni un segundo. Algo importante acababa de suceder, algo que no podía ignorar. Solicito un receso de 15 minutos, dijo Jane de repente, enderezándose, su expresión inescrutable pero firme. Podría haber nuevas pruebas relevantes para este caso. Sullivan le estudió durante un largo momento y luego asintió. Se concede el receso. 15 minutos. Golpeó el mazo y la sala estalló en movimiento, susurros, sillas arrastrándose, Graves murmurando furioso a Ale. Eisen bajó del estrado, Sara corriendo hacia él para abrazarlo con fuerza. Rex permaneció a su lado, aún con el lomo erizado, dejando escapar un leve resoplido. Afuera, en el pasillo, el detective Jack Monroe se apoyó contra la pared, con los brazos cruzados, observándolo todo. Había estado en la galería, oculto entre la multitud, y había visto la reacción de Rex. Se acercó a Sullivan cuando ella salió del estrado. Ese perro se alteró por algo, murmuró en voz baja. Apuesto mi placa a que conoce a Ale de algún lado. Sullivan exhaló lentamente, sus ojos verdes afilándose. Entonces tenemos que averiguar de dónde. Dentro de la sala de defensa, la máscara de Ale se torció en algo más frío, sus dedos tamborileando más rápido. Ese maldito perro, no había contado con él. Y ahora, se dio cuenta, podía arruinarlo todo. A la mañana siguiente, el frío mordía el aire, el cielo era de un gris pálido con nubes delgadas surcando el horizonte. El tribunal permanecía en silencio, sus puertas cerradas hasta que el juicio se reanudara, pero la maquinaria de la justicia no se había detenido. Durante la noche, el equipo de la fiscalía había estado trabajando sin descanso, las muestras de tierra del vehículo de Richard Ale, analizadas de urgencia, apuntaban a un lugar específico, un paraje remoto en el norte, a kilómetros de la ciudad. El detective Jack Monroe había visto casos resolverse con menos pistas que esa, y su instinto le decía que esto era lo que estaban buscando. Al amanecer, había reunido un equipo de búsqueda, con un acompañante inesperado, Rex. Eisen se quedó atrás con Sara y David, seguro en una habitación vigilada en la estación de policía, pero Monroe insistió en llevar al pastor alemán. Ese gruñido en la sala del tribunal, la forma en que Rex se fijó en Ale, no era solo una reacción. Era una pista, un hilo que Monroe no podía ignorar. Laura Bennett accedió a dejar que Rex fuera, confiando en su instinto tanto como Monroe. Ahora, el perro estaba sentado en la parte trasera de la SUV de Monroe, sus orejas erguidas, su cuerpo marcado por cicatrices tenso mientras avanzaban hacia los bosques del norte. El viaje duró horas, la carretera estrechándose de asfalto a grava, y luego a un camino de tierra lleno de surcos que se adentraba entre pinos imponentes. Los árboles se curvaban y retorcían, sus ramas arañando el cielo, proyectando sombras largas que parpadeaban sobre la caravana, 3 vehículos, 6 oficiales, y Monroe a la cabeza. Este lugar se siente mal, murmuró Monroe a la agente Lisa Grant, quien iba en el asiento del copiloto, su coleta rebotando con cada sacudida del vehículo. Remoto, coincidió Lisa, revisando su arma. Un sitio perfecto para esconder algo, o a alguien.
Echó un vistazo a Rex, quien observaba por la ventana, su nariz moviéndose como si pudiera oler la verdad en el aire. Llegaron a la cabaña al mediodía, una estructura de madera deteriorada en medio de un claro. La pintura se había desprendido en astillas grises, el porche se hundía bajo una gruesa capa de polvo. Las ventanas estaban oscuras, cubiertas de mugre, y el silencio era inquietante, sin pájaros, sin hojas crujientes, solo el susurro del viento. Pero unas huellas en la tierra llevaban hasta la puerta trasera, lo suficientemente frescas como para hacer que a Monroe se le erizara la piel. Al abrir la puerta, Rex fue el primero en saltar fuera del SUV. Sus orejas se alzaron, su nariz olfateó el aire con rapidez, y su cuerpo se tensó, cola recta, músculos listos. Se acercó a la cabaña y se detuvo en el umbral, dejando escapar un gruñido bajo que retumbó en el silencio. Monroe se agachó junto a él, su cabello canoso atrapando la tenue luz del sol. Él sabe que algo está aquí, dijo en voz baja. Vamos. Dentro del sótano encontraron la peor escena posible, pequeños zapatos cubiertos de barro, un oso de peluche con un ojo faltante, y en la esquina más alejada, encadenada contra la pared de piedra fría, una niña. 8, tal vez 9 años. Su cara pálida manchada de suciedad, su ropa raída colgando de su cuerpo delgado. Su cabello rubio estaba enmarañado, sus ojos grandes y llenos de miedo, pero vivos. Emma Sullivan susurró Lisa, reconociéndola del expediente de personas desaparecidas. La niña se encogió cuando las luces la alcanzaron, su voz débil y temblorosa. Ayuda, susurró apenas audible. Rex se lanzó hacia adelante, su llanto agudo y urgente. Monroe lo dejó ir, y el perro corrió a su lado, empujándola con su hocico, brindándole consuelo. Monroe se apresuró, cayendo de rodillas para soltar las cadenas. Ya estás a salvo, dijo con voz ronca mientras la liberaba. Emma se aferró a él, temblando, sollozando silenciosamente contra su pecho. Rex se mantuvo a su lado, su calor protegiéndola del frío. Lisa llamó por radio a los médicos, su voz tensa. Tenemos un sobreviviente. Vengan rápido. El equipo se movió rápidamente, asegurando la escena, pero la mente de Monroe ya iba un paso adelante. Esto no era solo una pista, era una bomba. Y Rex los había llevado directo a ella. Fuera lo que fuera que había sentido en la sala del tribunal, conectaba a Ale con este infierno. La búsqueda había terminado, pero la lucha apenas comenzaba. El juzgado hervía de energía frenética cuando el juicio se reanudó al día siguiente. La noticia del rescate de Emma Sullivan se había propagado como un incendio, los titulares la gritaban, las radios la transmitían, y la galería estaba repleta de gente que se agolpaba para ver justicia en acción. Los bancos de madera crujían bajo el peso de periodistas, vecinos y familias de niños desaparecidos, sus rostros una mezcla de esperanza y furia. Ethan se sentó con Sarah y David cerca del frente, su pequeña mano aferrada a la correa de Rex. El pastor alemán yacía a sus pies, sus orejas erguidas, su cuerpo marcado por cicatrices pero firme. Emma estaba a salvo ahora, en una cama de hospital con su madre llorando a su lado, pero su supervivencia había encendido una mecha en este caso, y estaba a punto de estallar. La jueza Margaret Sullivan entró a la sala con paso firme, su toga ondeando, sus ojos verdes ardiendo con una intensidad que pocos habían visto antes. Golpeó su mazo con fuerza, acallando el murmullo inquieto del público. Orden, y dijo, su voz afilada como el cristal. La fiscalía ha solicitado presentar nuevas pruebas. Señorita Collins, proceda. Jenny Collins se puso de pie, su chaqueta azul arrugada tras una noche sin dormir, pero su postura era de acero. Sostenía un montón de expedientes, sus manos firmes a pesar de la tormenta que llevaba dentro. Su señoría, la búsqueda de ayer en una cabaña vinculada a la camioneta de Richard Ale descubrió pruebas innegables de sus crímenes. Muestras de suelo coinciden con su vehículo. Huellas de neumáticos coinciden con los suyos. Y lo más importante, encontramos a Emma Sullivan, 8 años, desaparecida por 6 meses, encadenada en un sótano oculto. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran, y luego miró a la galería. Está viva. Y puede testificar. Se escucharon jadeos, una ola de shock recorriendo la multitud. Una mujer al fondo, la madre de Emma, que había escapado del hospital solo para estar allí, sollozó en voz alta, aferrando un pañuelo. El periodista de antes escribía tan rápido que casi rompía el papel. El rostro de la jueza Sullivan se ensombreció,
su mandíbula se tensó mientras asentía. Las pruebas quedan admitidas. Continúe. Collins avanzó, su mirada fija en Ale. Señor Ale, dijo, su voz afilada como una cuchilla, ¿cómo explica que una niña secuestrada estuviera encerrada en el sótano de una propiedad directamente vinculada a usted? Golpeó la mesa con una foto, una imagen borrosa del sótano de la cabaña, con Emma encogida y encadenada. El jurado se inclinó hacia adelante, sus rostros palideciendo. La calma de Ale se resquebrajó por primera vez. Sus dedos dejaron de golpear la mesa, cerrándose en puños, y una capa de sudor le perló la frente. Y, yo no sé de qué está hablando, tartamudeó, su voz débil. Michael Grave se inclinó sobre él, susurrándole furiosamente al oído, pero Ale lo apartó, su mirada saltando por la sala. Collins no aflojó. Su ADN estaba en las cadenas, dijo, dejando caer otro expediente con un golpe seco. Las marcas de sus neumáticos estaban fuera de la cabaña. Y Emma Sullivan está viva, lo que significa que puede señalarlo en esta sala. Recuerda su rostro, su voz, cómo la atrajo con promesas de un cachorro, ¿cómo explica eso? El peso de sus palabras cayó como una piedra, robándole el aire a la sala. La máscara de Ale se hizo añicos, sus hombros se desplomaron, su sonrisa arrogante desapareció, reemplazada por un espasmo de pánico. El jurado lo observó, sin parpadear, mientras Collins daba el golpe final. Pensó que había silenciado a sus víctimas, señor Ale. Pero no contó con los sobrevivientes, ni con un perro que no olvidaría. En ese momento, Rex se movió. Echado a los pies de Eisen, levantó la cabeza, sus ojos marrones clavándose en Ale. Su pelaje se erizó, y un gruñido profundo vibró en su pecho, no fuerte, pero constante, un sonido que se sintió en el suelo. La sala entera quedó en silencio, cada mirada fija en el pastor alemán mientras daba pasos lentos y deliberados hacia el acosado. Su mirada era la misma de antes, reconocimiento, instinto, una certeza primitiva que atravesaba el aire legal. Ale se estremeció. Todos lo vieron, el espasmo de sus hombros, la forma en que sus manos se aferraron al borde de la mesa, sus nudillos blancos. El jurado jadeó, una de las juradas dejó caer su bolígrafo. Sara abrazó a Eisen con más fuerza, su corazón latiendo con fuerza, mientras David relajaba los puños, un destello de triunfo en sus ojos. El periodista murmuró, Dios mío, ¿viste eso?, mientras su pluma volaba de nuevo. Grave se puso de pie de un salto, su voz desesperada. Su señoría, esto es absurdo. El perro no prueba nada, es un truco. Pero Sullivan no escuchaba. Observó a Rex, luego a Ale, su mente encajando las piezas. Ese temblor era miedo, crudo y real. Se inclinó hacia adelante, su voz baja pero imponente. Señor Ale, ¿tiene algo que decir? Ale se giró hacia Graves, su susurro frenético, demasiado bajo para que la galería lo oyera, pero lo suficiente para que la tensión se disparara. Luego, en un hilo de voz, dijo, quiero cambiar mi declaración. Las palabras cayeron como una bomba, explotando en la sala. Gritos y exclamaciones estallaron, ¿qué? Es culpable. Mientras la gente se inclinaba hacia adelante, el alguacil exigiendo orden. La mirada de Sullivan se oscureció, su mazo golpeando con fuerza. Silencio. La sala se congeló, aunque el aire crepitaba. Señora Le dijo, cada palabra medida, ¿está diciendo que desea declararse culpable? Ale exhaló temblorosamente, sus manos ahora temblando. Miró a Rex, luego apartó la vista, su voz quebrándose. Sí. La admisión quedó suspendida en el aire, final y condenatoria. Grave se dejó caer en su silla, su rostro ceniciento, mientras Collins se mantenía erguida, una victoria silenciosa en sus ojos. La galería estalló de nuevo, vítores mezclándose con sollozos, la madre de Emma exclamando, gracias a Dios, mientras abrazaba a la persona más cercana. Sullivan no dudó. Richard Ale, por los cargos de intento de secuestro, secuestro y delitos relacionados, este tribunal acepta su declaración de culpabilidad. Se le sentencia a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Su mazo cayó con fuerza, sellando su destino. Los alguaciles se acercaron, esposando a Ale mientras él bajaba la mirada, su arrogancia fría convertida en un cascarón vacío. Eisen lo vio todo, su pequeña mano aún aferrada a la correa de Rex. El perro se sentó de nuevo, su gruñido apagándose,
pero sus ojos siguieron a Ale hasta que el hombre desapareció por una puerta lateral. Sara estrechó a Isen contra su pecho, lágrimas rodando por su rostro, mientras David posaba una mano en la cabeza de Rex, murmurando, «Buen chico». El periodista escribió una última nota, el perro lo quebró, y cerró su libreta. La sala de estar estaba cálida esa tarde, con la luz del sol filtrándose por la ventana y reflejándose en el pelaje de Rex. El pastor alemán estaba tendido sobre la alfombra, su costado marcado por cicatrices subiendo y bajando con respiraciones constantes. Isen se sentó a su lado, con las piernas cruzadas, su camiseta verde arrugada tras una mañana de no hacer mucho en absoluto. Sus coches de juguete estaban de nuevo en sus manos, el coche de carreras rojo y la camioneta azul, pero ya no los hacía correr como antes. Solo los deslizaba de un lado a otro, sus movimientos eran lentos, sus ojos azules fijos en Rex. Sara observaba desde el umbral de la cocina, una taza de té enfriándose entre sus manos. Había pasado la mañana ordenando, doblando la manta de Isen, limpiando los mostradores, cualquier cosa para mantenerse ocupada mientras le lanzaba miradas furtivas. David estaba en la ferretería, tomando un turno extra, pero había prometido volver temprano. La casa se sentía diferente ahora, más suave, como si la presencia de Rex hubiera reparado algunas de las grietas en su mundo. El corazón de Sara aún dolía por el Isen que había conocido, el parlanchín de historias salvajes, pero veía destellos de él, débiles pero crecientes, y se aferraba a ellos. Los dedos de Isen se detuvieron sobre el coche rojo, inclinando la cabeza cuando Rex dejó escapar un resoplido somnoliento. El niño extendió la mano, apoyándola sobre la cabeza ancha del perro, con sus rizos cayendo sobre la frente. Entonces, tan bajo que Sara casi no lo escuchó, habló. «Gracias», susurró, su voz suave como una brisa, temblorosa pero clara. Acarició el rostro de Rex con ambas manos, sus pulgares rozando las orejas del perro, y lo repitió, esta vez con más firmeza. «Gracias, Rex». La taza de Sara resbaló de sus dedos, golpeando el fregadero con un estrépito. Se llevó una mano a la boca, las lágrimas brotando de sus ojos mientras avanzaba tambaleante. «Isen», susurró, con la voz temblorosa. Él la miró, sus ojos azules abiertos de par en par, como si él mismo se hubiera sorprendido. No era un torrente de palabras, todavía no, pero era una frase completa, la primera desde el ataque, y le golpeó como una ola. Se arrodilló junto a él, abrazándolo con fuerza, sus sollozos ahogados contra su cabello. «Oh, cariño, estás hablando. Estás de vuelta». Isen no se apartó. Dejó que lo abrazara, sus pequeños brazos envolviendo su cuello, su mejilla apoyada en su hombro. Rex levantó la cabeza, empujando el costado de Isen con la nariz, dejando escapar un ronco gruñido de aprobación. Sara rió entre lágrimas, acariciando el pelaje del perro. «Tú hiciste esto, Rex. Nos lo devolviste». Cuando David llegó a casa, la puerta principal crujió al abrirse para revelar el rostro radiante de Sara. «Habló», dijo antes de que él pudiera dejar su caja de herramientas. Le habló a Rex. Dijo, «Gracias». Los ojos cansados de David se iluminaron, y cruzó la habitación en 3 zancadas, dejándose caer junto a Isen y Rex en la alfombra. «Hola, campeón», dijo con la voz entrecortada. «¿Le hablabas a tu amigo?» Isen no respondió de inmediato, pero asintió, un leve, tímido movimiento de su barbilla, y la sonrisa de David se ensanchó. Revolvió el cabello de Isen, luego el de Rex, riendo con un alivio áspero. «Ese es mi chico». Esa tarde, Isen se sentó en la mesa de la cocina con un crayón en la mano, algo que no había hecho desde antes de la camioneta. Sara había puesto papel y su vieja caja de arte, con la esperanza de animarlo a expresarse más. Dibujó lentamente, con la lengua asomando en concentración, un perro con una cicatriz en el lomo, de pie con una capa como un superhéroe. A su lado, una figura de palito sostenía la correa del perro, ambos de cara a una forma negra garabateada, una camioneta, tal vez, o solo una sombra. Sara observó, sintiendo su corazón hincharse al ver que la imaginación de su hijo volvía a la vida. Más tarde, cuando el sol descendía, proyectando destellos dorados sobre el patio, el detective Jack Monroe pasó por la casa. Se paró en el porche con su traje gris arrugado, su cabello canoso atrapando la luz. «Escuché que el juicio terminó sin problemas», dijo, apoyándose en la barandilla. «Pensé en venir a ver cómo estaban». Sara lo invitó a pasar, y él se agachó junto a Isen, que estaba en el sofá con Rex. «Lo hiciste bien»,
chico, dijo Monroe, su voz áspera pero cálida. Tú y Rex son verdaderos héroes. Le dio una palmada en la cabeza a Rex, cuya cola golpeó el suelo con un solo movimiento. Eisen no le habló a Monroe, pero sus dedos se aferraron con más fuerza al pelaje de Rex, un reconocimiento silencioso. Monroe se puso de pie, inclinando la cabeza hacia Sarah. Ese perro es especial. Sabía que él sería la clave. Se fue con un leve asentimiento, su SUV rugiendo calle abajo, dejando a los Carter en una paz que no habían sentido en meses. Esa noche, Sarah arropó a Eisen en la cama, con Rex tendido a los pies del colchón como siempre. Besó su frente, su voz suave. Estoy tan orgullosa de ti, mi amor. Eres tan fuerte. Los ojos de Eisen se cerraron lentamente, su mano descansando sobre Rex, y por primera vez en semanas, durmió sin sobresaltos, sin pesadillas silenciosas, solo calma. Sarah se quedó en el umbral, observándolos, sus lágrimas silenciosas pero llenas de alegría. Su hijo estaba encontrando el camino de regreso, un susurro a la vez, y Rex era el puente que lo traía de vuelta a casa. Afuera, las lilas se mecían con la brisa nocturna, su aroma flotando a través de la ventana entreabierta. El mundo más allá de la cerca aún contenía sombras, pero dentro, la luz estaba creciendo, una chispa en la voz de Eisen, un movimiento de la cola de Rex, una familia sanando junta. Semanas habían pasado desde que Richard Dale se declaró culpable, y la casa de los Carter había retomado un ritmo que se sentía casi normal, como el suave murmullo de la vida antes de que la camioneta negra les robara la paz. En una tarde de sábado, Sarah y David llevaron a Eisen al parque cercano, una extensa área verde con un columpio viejo y un sendero bordeado de flores silvestres. Era la primera vez que iban desde el ataque, un pequeño paso para recuperar lo que el miedo les había quitado. Eisen corría adelante, sus zapatillas levantando polvo, Rex trotando a su lado con la correa suelta. Su camiseta verde ondeaba mientras se lanzaba hacia los columpios, sus rizos castaños rebotando con cada paso. No hablaba mucho todavía, solo unas pocas palabras al día, casi siempre a Rex, pero su silencio ya no estaba vacío. Era reflexivo, como si estuviera reconstruyéndose. Sarah lo observaba desde una banca, con las manos entrelazadas en su regazo y una sonrisa asomando en sus labios. David estaba a su lado, con los brazos cruzados, sus botas gastadas por una semana de trabajo duro. Míralo, dijo con orgullo en la voz. Está riendo. Y lo estaba. Eisen se impulsaba en el columpio, sus piernas bombeando, una risita escapando mientras Rex ladraba juguetón, persiguiendo el movimiento. Era un sonido pequeño, no la charla interminable de antes, pero resonaba en el parque como música. Una familia sanando, una risa a la vez. Esa noche, mientras las estrellas asomaban entre las lilas del jardín, Eisen se acomodó en su cama con Rex a sus pies. Sarah lo arropó, besando su frente. Duerme bien, cariño. Te quiero. Eisen cerró los ojos, su mano apoyada en el pelaje de Rex, y susurró, yo también te quiero. Fue un murmullo suave, soñoliento, pero detuvo a Sarah en seco. Se quedó inmóvil, las lágrimas brotando mientras miraba a David, quien lo había escuchado desde la puerta. Él asintió, con los ojos brillantes de emoción, y juntos se quedaron allí, maravillados por el sonido de la voz de su hijo regresando. El mundo no era perfecto. Las sombras seguían ahí, los crímenes de Ale, los niños que nunca volvieron a casa, el miedo que había marcado a Eisen. Pero en esa casa, con el suave golpeteo de la cola de Rex contra el colchón, había luz. Un niño que había perdido sus palabras las había encontrado de nuevo, traídas de vuelta por un perro que nunca se rindió. Y eso era suficiente. Al mirar atrás, no fueron solo los abogados o los detectives quienes desenmascararon al monstruo. Fue Eisen, un niño de 5 años y en silencio, entrando en una sala de audiencias con un coraje que ni siquiera sabía que tenía. Fue Rex, con cicatrices pero firme, percibiendo lo que nadie más pudo, guiándolos hasta Emma y derrumbando las mentiras de Ale. Eran héroes en las sombras, no del tipo que lleva capa y multitudes aplaudiendo, sino del tipo silencioso, aquellos que enfrentan la oscuridad porque deben hacerlo. Las lilas se mecían afuera, su aroma flotando en la noche, un recordatorio del día de primavera que lo cambió todo. Pero ahora, ya no se trataba del terror, sino de lo que vino después. Una familia reconstruida, un pueblo redimido, un vínculo inquebrantable. Eisen dormía, Rex cuidando de sus sueños, y en algún lugar, en la quietud, el mundo se sentía un poco más seguro.
porque sin importar cuán profunda sea la oscuridad, siempre habrá quienes estén dispuestos a enfrentarla, incluso si caminan sobre 4 patas. Gracias, queridos espectadores, por acompañarnos en este viaje con Isen, Rex y los Carter. Su tiempo y su apoyo significan el mundo para mí. Si esta historia les conmovió, compártanla con alguien que ame una buena historia o un buen perro. Déjenme un comentario y cuéntenme qué parte les llegó al corazón. No olviden darle like al video y suscribirse al canal. Y si tienen ganas de más aventuras, quédense por aquí, hay muchas más por venir. Un brindis por los héroes, grandes y pequeños, que iluminan nuestras sombras.